Muy buenas tardes para todos y bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar unos exquisitos bizcochitos al horno que son ideales para acompañar el mate, el té o el café. Así que comenzamos ya con la receta. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Para hacer estos ricos bizcochitos vamos a usar 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de harina leudante y un poquito de sal. Comenzamos poniendo harina en un bol, un poquito de sal y la crema de leche. Siempre tienen que fijarse que la misma cantidad de crema de leche sea igual a la cantidad de harina. O sea, si uso 200 gramos de crema de leche, van a ser 200 gramos de harina. Si no tienen harina leudante, ponen harina común, la que ustedes tengan, y le agregan una cucharadita de polvo para hornear. Una vez que hemos mezclado los ingredientes, vamos a limpiar bien la mesada y vamos a volcar la masa ahí para trabajarla con las manos. Y así, una vez que tenemos bien amasado, hacemos el bollito y lo dejamos descansar unos segundos mientras encendemos el horno para que se vaya precalentando. Lo ponemos en un horno tradicional por 15 minutos a 180 grados. Ya tenemos el horno encendido, así que ahora vamos a estirar la masa. Entonces, con un cortante, que puede ser redondo, rectangular, la forma que ustedes quieran, o con cualquier moldecito, vamos a cortar los bizcochos. Retiramos los sobrantes. Y vamos a ir colocando los bizcochitos en una asadera. En este caso es con teflón, así que no le pongo nada, pero si tienen otro tipo de asadera le pueden poner un poquito de manteca y harina o aceite vegetal. Con la ayuda de un tenedor vamos a pinchar los bizcochitos. Y ya los tenemos listos para llevar al horno. Unimos los restos que nos quedaron y vamos a volver a estirar. Aquí hemos sacado la primera tanda de bizcochos del horno y miren qué lindos que han quedado. Y así quedaron terminados estos exquisitos bizcochos. Voy a sacar uno para probar. Espectacular. Espero que les haya gustado la receta, háganla porque realmente se los recomiendo. Son riquísimos y especiales para la tarde, para acompañar un café o un rico té o mate. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.